Y la Corte dijo, no, señor, por más que la Constitución de la provincia de Santa Fe tenga normas expresas que dicen que, por ejemplo, los fiscales dependen de la Corte, que la potestad disciplinaria depende de la Corte, acá hay un artículo de la Constitución Nacional, el 120, que establece la plena autonomía del Ministerio Público y por lo tanto estas leyes son válidas. De modo que ese precedente es contundente como para poder sostener hoy que también al amparo del artículo 123 de la Constitución Nacional, que es la que consagra la autonomía municipal prácticamente plena, se puede avanzar por vía legislativa sin necesidad de reforma constitucional. ¿Y este precedente puede llegar a ser un punto positivo para la ciudad, para que lleguemos a la autonomía? Claro, para mí es un punto positivo porque además la Corte, bueno, tendría que desdecirse lo que dijo no hace mucho tiempo atrás, y para cuando un fallo tiene un alcance de una norma de la Constitución Nacional, sostener una posición regresiva hay que justificarla mucho, ¿no? Y diría que no es muy admisible. ¿Ve voluntad para que se pueda avanzar en este tema, en el diálogo con otros referentes? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, yo no puedo opinar, pero me parece que esto es un tema de la política, ¿no? Los espacios políticos deben acordar. Y claro, sí, hay voluntad. Yo le pregunto, ¿qué pasa con el juicio por jurados populares? ¿Qué pasa con la ley de acceso a la información pública? ¿Qué pasa con las leyes de seguridad pública y la reforma policial? Bueno, me parece que hay una agenda bastante amplia donde la política debería asumir que no podemos vivir permanentemente pensando en los tiempos electorales. Hay cosas que la gente necesita. Doctor, el tema de la inseguridad y el narcotráfico está cada vez más presente en la ciudad, cada vez hay más víctimas, cada vez hay más muertos y parece no haber solución. ¿Cuál es su opinión o su visión de lo que está pasando? Bueno, precisamente la discusión de las leyes de seguridad y encarar una reforma de la estructura, del diseño y el funcionamiento de la policía me parece hoy un tema central, entre muchos otros, además de la necesidad de articular entre el Estado provincial, municipal y nacional, porque es necesario, el Estado no puede estar ausente, el Estado tiene que estar presente, hay zonas muy focalizadas de la ciudad, aquí hay un mercado ilegal que no está regulado, está totalmente librado a la suerte de Dios, y además la policía no puede ceder el control del territorio a grupos que tienen una gran capacidad, digamos, de respuesta letal, ¿no? Esto tiene que ver con otro problema, que es la falta de controles en un mercado tan grave e ilícito como el mercado de armas. Entonces, me parece que son distintas estrategias. Por un lado, una fuerte articulación de los estados municipal, provincial, nacional. Por otro lado, bueno, la reforma a la justicia federal. La justicia federal parece un poco ausente porque tampoco tiene capacidad de respuesta a este fenómeno. Por otro lado, encarar el tema de la agencia policial y obviamente acá hay un dato que es puntual. En Córdoba hay consumo de droga, en Córdoba hay mercado ilícito, pero no hay muertos. Entonces hay una diferencia, ¿no? Pareciera que Hamburgo, el puerto, la principal entrada de droga a Europa es Hamburgo. ¿La policía alemana piensa que no lo sabe? Sí, lo sabe. Lo que pasa es que regula esa situación tratando de evitar o de reducir daños y evitar consecuencias letales. Y el que se pasó la línea le cortan el pie. ¿Los daños colaterales que se ven acá? Acá, lamentablemente, al no tener, digamos, esa situación, ocurre de que estos mercados ilícitos vienen asociados con una violencia descontrolada. ¿Qué opinión le merece, doctor, los carteles amenazantes que aparecieron la semana pasada, después una balacera contra los fiscales Soca y Ederi? No, nosotros repudiamos completamente, pero es una muestra más, digamos, del nivel de impunidad con que se manejan algunos actores de este problema y de este nivel de conflictividad. De cualquier forma, bueno, ya lamentablemente Rosario ha sido epicentro y creo que es para el Guinness debe ser el único lugar en la historia criminal argentina que sufrió atentados a sus edificios, amenazas a sus jueces y amenazas a los fiscales. No existe otro antecedente. Lo cual también es una muestra o un llamado de atención sobre la gravedad del problema y sobre la necesidad que tiene la política de dejar este tema por fuera de la agenda electoral y más allá de una gestión de gobierno. Acá se necesitan políticas de Estado, esto no lo vamos a cambiar de un día para el otro, pero por lo menos hay que empezar. Doctor, hablando de violencia, una reflexión acerca de lo que fue el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Espantoso, un repudio total, un atentado a la democracia, no es un hecho aislado, no debe relativizarse, no hay que bajarle el precio, un hecho de una gravedad extrema que verdaderamente nos lastima a todos. Esta sería la síntesis, ¿no? Un hecho que lastima a todos los argentinos y que merece
merece no solo el repudio total, la investigación del hecho, sino que también ninguno se puede hacer el distraído y poner algún tipo de duda sobre esta cuestión, porque lamentablemente este hecho es el desencadenante de un proceso social previo. Este hecho no ocurre porque sí ni como aislado. Acá hay todo un caldo de cultivo que se vino gestando, que tiene que ver con discursos del odio, que tiene que ver con una incitación a la violencia permanente, que tiene que ver con demonizar no al enemigo, que en realidad es un adversario político, no es un enemigo, y que obviamente está estudiado por la sociología. Esto, cuando uno repite este tipo de situaciones, termina como terminó, afortunadamente en este caso, con una tentativa frustrada, que si no hubiera sido frustrada y se hubiera consumado, no sé qué estaríamos viviendo en el día de hoy.